provincias y un nivel de cada uno de los municipios también. Y si hay algo que caracteriza a nuestro sistema es su fragmentación, y ya nos vamos metiendo en tema. Fragmentación que tiene que ver, por un lado, en lo que es lo público, todo lo que es el sistema de obras sociales y todo lo que es lo privado, ¿sí? Básicamente prepagas, bueno, consultorios, clínicas privadas. Esos son los tres grandes subsectores. Pero a su vez, cada uno de estos subsectores, a su interior, está también fragmentado. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, lo que nosotros planteamos que en el sistema, lo que es el subsector público, para hablar específicamente de él, que es lo que más nos interesa, porque es finalmente el sector que garantiza el derecho de salud, que debería garantizarlo. Dos grandes problemas que tenemos es la fragmentación, a la que ahora también lo voy a meter con más detalle, y el desfinanciamiento, que fue el producto de toda una serie de políticas que desde la Revolución Libertadora para acá, pasando por la dictadura militar, pasando por los gobiernos neoliberales, han ido atacando, por así decirlo, todo el sistema de salud. Y obviamente esta es una batalla política con mayúscula, ¿no? No digo que es una batalla partidaria, política en el sentido de que hay una serie de grupos y factores de poder que se van a oponer a que el Estado garantice el derecho a la salud, porque para ellos el negocio que la salud sea justamente un negocio, que accedan a la salud solamente aquellos que tienen la posibilidad de pagar por ello. Bueno, esa película. Hay que apretar la cosita gris. Hay que apretar. Recién empezamos. Acá está la planillita de presente. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, para nosotros el subsector público de salud, reitero, tiene tres grandes males que lo afectan: la fragmentación, el desfinanciamiento y la escasa o nula participación de los actores sociales involucrados en las decisiones. Ahora vamos a meternos en cada uno de ellos. Bueno, esto es lo que decía antes al principio. Tenemos primero tres subsectores: el público estatal, que a su vez tiene nación, provincia y municipios, que cubre al 36% de la población, que solamente tiene acceso al sistema público de salud, porque no tienen trabajo en blanco, por lo tanto no tienen obra social, y tampoco tienen dinero como para contratar una prepaga, etc. 36% de la población. Probablemente es un poquito más, pero puede ser exactamente. Después están las obras sociales sindicales, que son 292 en la Argentina, las estatales, como por ejemplo el IOMA, en la provincia de Buenos Aires, el PAMI, que cubren al 50% de la población. También es probable que eso esté un poquito más abajo ahora. Y por último está el sector privado, que bueno, incluye lo que es la medicina privada, y los prestadores, las ARTs, que va a ser la primera, la aseguradora. Ahí está, aseguradora. Y no es casual eso, después vamos a meternos en eso. Las aseguradoras de riesgo del trabajo, que pueden venir en la Argentina, también son las que se ocupan de laboral, eso es privado también, que cubren al 14% de la población. Y, como decía antes, el subsector público a su vez está fragmentado. Hubo una serie de políticas que especialmente se completaron
basaron en el mecanismo de transferencia de capitales nacionales a las provincias, no siempre con las correspondientes partidas presupuestarias, y en algunos casos, no en todos, en la provincia de Buenos Aires se da la transferencia de todo lo que es el primer nivel de atención a los municipios. Bueno, ahí están las leyes que fueron responsables de esto, y ustedes habrán escuchado a nuestro presidente decir que apunta justamente a traspasar los pocos hospitales que quedan todavía en la órbita de la nación a las provincias. Bueno, hay una ley que podemos decir que se cumple lamentablemente, que tiene que ver con esta cuestión de la fragmentación, que es esto de si el distrito es pobre, ofrece a su población una salud pobre de una calidad. Cuando justamente esos distritos pobres, por lo general, son los que tienen población con mayores necesidades básicas insatisfechas, etc., y por lo tanto, muy probablemente peores indicadores de salud. Entonces, esto es como medio irracional. Allí donde se llama necesaria la presencia del Estado, tenemos estados que, en algunos casos por imposibilidad, en otros casos también por falta de visión de quienes lo gobiernan, a veces es una combinación de las dos cosas, sus presupuestos para la salud pública son insuficientes. Entonces, una de las primeras cuestiones que planteamos es que esta fragmentación es inadmisible, genera situaciones de mucha injusticia. El desfinanciamiento, el segundo mal que decíamos, cómo se expresa en el hospital público, en los centros de salud también. Bueno, que no se cubren las vacantes. Las vacantes no se cubren en un tiempo por decisión de no cubrirlas, últimamente, aún cuando hay decisión de cubrir las vacantes, con los salarios que ofrece el sector público, muchas veces no se terminan de completar los planteles porque la gente opta por no trabajar en el sector público. De hecho, yo recuerdo cuando yo era joven, hace mucho tiempo de esto, y quise entrar a residencia de psicología en la provincia, nos matábamos para entrar. Había 100 postulantes para cada cargo. Hoy están quedando cargos vacantes en las residencias, cosa que nunca había pasado. Porque muchos profesionales jóvenes a veces prefieren subirse a una ambulancia para hacer emergencias que meterse en una residencia que tiene una exigencia de trabajo mayor. Bueno, obviamente la calidad de la formación que reciben subiéndose a una ambulancia o en una residencia no es la misma, pero lamentablemente pesa más la inmediatez y terminan funcionando esas cosas. Entonces, si no se cubren las vacantes, ¿qué pasa? Hay recarga de trabajo para los que quedan en el sistema, que es la cuestión. Los salarios muchas veces están por debajo de la línea de pobreza. Y esto determina también otro fenómeno que se ve mucho en el sistema de salud público, que es el pluriempleo. O sea, yo no consigo el sueldo que gano en el hospital cubrir mis necesidades, hago también una guardia en el privado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está estudiado. Afecta al 43% de los profesionales que tienen un promedio de 52 horas de trabajo semanal, cuando se supone que habíamos dado las 8 horas. Bueno, otro fenómeno que expresa el desfinanciamiento es la precarización laboral, que ronda el 40% en algunas provincias y municipios, y también es altísimo en los hospitales que quedan dependientes de la nación, la precarización laboral es altísimo, y en algunos municipios en los que yo estoy, por ejemplo, el secretario de Salud último que hemos logrado conseguir, ha tomado la decisión de que todo nuevo ingreso al área de salud va a ser por la vía del monotributo. O
sea, precarización extrema. En la provincia de Buenos Aires. En el municipio de Loma de Zamora, En Loma de Zamora. gobernado por una fuerza que se supone que no es ni Macri ni Milei. Pero bueno, pasan estas cosas también, que son, me parece a mí, figuras que probablemente hayan explicado el triunfo de Milei. Pero, Pablo, ¿hasta qué año o hasta qué momento vos registrás que se dio a la inversa, que fueron pasando por goteo los monotributistas a planta en Lomas? No, en Lomas no teníamos monotributistas, teníamos planta temporaria y planta permanente. ¿E iban pasando de temporaria a permanente de a cuentagotas? Por ahí cada 4 años había un pasaje así general, después el municipio tomó la decisión de que tenías que estar 7 años en la temporaria para pasar a la permanente, pero bueno, había una perspectiva de ir entrando. Aparte, la planta temporaria implica relación laboral, implica aporte jubilatorio, implica obra social, un montón de cosas que el monotributo no. Yo te puedo contar en Nación, yo soy del Malgrán. Entré hace 27 años con Menem siendo monotributista y conmigo otras compañías. Después de una toma muy grande que hubo del Malgrán, que echaron gente, algunos que pudieron de la lucha pudieron incorporar, y yo entré después, yo era chica, mucho no entendía, entré con monotributo. En la época de Néstor Kirchner, en la época de Néstor antes, nos pasaron no a planta, sino porque el convenio 214 no te pasa directo a planta, pero nos pasaron a un artículo 48 con todos los... El famoso artículo 48. La cuestión que sos los profesionales... Todos los derechos menos la estabilidad. Sí, bueno, ahora que de nuevo... Claro. Bueno, es lo que aprovechó Macri en su momento y ahora Milei para echar gente. Después, en sin la pagar época demasiado poco. 2007 para adelante, se fueron abriendo concursos para esa gente que entró junto conmigo, como que ya estaban en 48, y entraron a planta con todo el sistema de concurso. Pero los profesionales, como éramos profesionales de otra sectorial, seguimos contratando. Y en la época de Macri, en Nación, en la época de Macri, se habilitó de nuevo la entrada por monotributo. Entonces ya ni siquiera entraban con artículo 48, sino por otro articulado por monotributo. Eso, hace 1 o 2 años, los que quisieran podían acceder a pasar a la 48. Y ahora está todo suspendido, todo ingreso. Pero sí tuvimos monotributo en la época de Menem y volvió en la época de Macri, que después coexistió con algunos que pasaron a planta, otros a 48, y ahora coexisten algunos de monotributo que no pusieron o pudieron pasar. Sí, los laboralistas, y tienen toda la razón del mundo, dicen que el monotributo en estos casos es claramente un fraude laboral, porque si vos lees los textos de las leyes de empleo, la nueva ley de empleo en provincia de Buenos Aires para los municipios, dicen claramente en su artículo primero que es toda forma de contratación que no sea la que están contempladas en esta ley se anula en unidad absoluta. Igual, en los municipios yo he descubierto que las leyes, la constitución, todas esas cosas no se suspenden. En la provincia de la Nación, hasta ahí tampoco es que son maravillas. Pero, Al gobierno de Macri, al primer gobierno de Macri, y los gobiernos anteriores a Néstor Kirchner, le dieron la bandeja de servicio. claro, Macri echó el primer día 3.500 Claro. de gobernación que tenían contratos leoninos. Pero que me llama la atención, un gobierno popular y democrático, que no haya pensado en que ser externo es una cosa absurda, pero se la dejamos servida. Y el último gobierno también se la dejó servida. Lo que está haciendo, mire, no se indemnizó a una sola persona, porque piensa en el contrato y lo tiran a la basura. ni siquiera hace falta que venga el contrato. Exactamente, distribuyendo. Era
servicios de hemodinámica de biología infantil que había en todo el país. Era superior al legado. Esto pasó también en el año 76. Y el Hospital Posadas, estando como director farmacéutico Casas Camarero, empezó a producir material en medicamentos, pero fue increíble. En 6 meses el Hospital Posadas cubrió su necesidad de antibióticos y podían dar, por el superávit que tenían, antibióticos al hospital de cirugía de aéreo. Yo era estudiante de medicina. Bueno, yo se los advertí en clases anteriores. Si ya saben todo, no vengan a este curso, váyanse. Claro. No, porque está bueno reflejarse, uno se pone bien y va olvidando. Totalmente, totalmente. Pero Claro, es así. En los años últimos, el sistema de becas también fue un contrato laboral bastante precario. Bueno, el sistema de la calle, disculpame, no es de la los... mano de obra barata. No, hay unos cuantos. Hace Yo poco creo que entré en el falleció 2005 a la provincia y entré con Tamara beca. Cerdeña del Árbol Caído, pero Ginés González García fue el introductor de las becas en el sistema de salud bonaerense, con los programas materno-infantil y salud con el pueblo. Eran todas becas. Y yo tenía compañeros en el municipio trabajando bajo esos programas que por ahí tenían 25 años, 20 años de becario. Cuando llegaban a la edad de jubilarse no podían jubilarse, porque como becario no habían tenido por qué jubilatorios, etc. Aparte de una explotación de los propios colegas hacia los otros colegas. Yo fui secretario adjunto del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Piñero durante casi 4 años. La residencia tiene una guardia de 24 horas, obligatorio reposo de 24 y una guardia de 12 horas. Un residente en primer año hace 4 guardias por semana. Es la mano de obra barata de la docencia, instituciones privadas como Favaloro y Austral, están en los hospitales públicos, dan clases los residentes, y hay algún colega que cobra el paquete anual y no lo reparte nunca, y el residente da clases. Porque en Argentina nosotros tenemos una concepción: dar clases en la facultad de medicina es un orgullo, entonces das clases, ¿sí? Y después se reparten los cargos en lugar de los hospitales, como preventa política. Eso es el problema, que el problema no es solamente nación. Los colegas médicos también hacen los suyos. No, totalmente. Bueno, otra forma en cómo se expresa el de financiamiento y continuar es la provisión de insumos y medicamentos. Yo les hablaba de mi hospital, hace poco hicimos un reclamo de las autoridades, es un materno infantil que no está haciendo en este momento FEI, que para los que no lo saben es una prueba que se hace a los recién nacidos, que hay un periodo de ventana para hacerlo, no se puede cargar indefinidamente, hay que hacerlo los primeros 5 días de vida, creo que son, y que permite detectar una serie de enfermedades congénitas que, si son detectadas a tiempo, pueden ser tratadas y mejorarse si fuera no. Pero eso en el hospital materno infantil, los Caralende, no se hace. No hay determinación de DRL, criminal pasando en un hospital que, reitero, no es oftalmológico, es un materno infantil. Y faltan cosas. Bueno, y después el deterioro edilicio y de la paleontología por falta de mantenimiento. Habrán visto algunas imágenes de paredes que se llueven, pelados, paredes electrificadas, techos que se caen arriba de los pacientes institucionales y cosas de ese tema. Y un último elemento que también me parece importante destacar, que todos estos años de aplicación de todas estas políticas han generado un deterioro del fútbol institucional, una desumanización de las prácticas, una pérdida del sentido de pertinencia, porque la idea de toco y voy, como no me pagan bien, bueno, no cumplo el horario, a las 11 de la mañana me voy al otro trabajo que tengo. Obviamente esto por la mirada permisiva de las autoridades, que saben que no pueden exigir nada, pero etcétera, etcétera. Hoy hablaba con mi compañero, suponiendo que de un día para otro lográramos resolver el tema del financiamiento y pudiéramos
ofrecer salarios que se correspondieran con la carga horaria real y eso, y quisiéramos que la gente pase de un día para otro a cumplir esa carga horaria, será muy difícil, porque la gente está acostumbrada a esto, entonces va a costar muchísimo el cambio cultural de volver a que las cosas sean disponibles. Bueno, suele decirse que el gasto en salud en Argentina es elevado, y esto es cierto, pero lo que no se dice ahí, y que es más cierto todavía, es que si bien el gasto en salud en Argentina es alto, un 10% del PBI, el gasto del Estado en salud no es tan alto, 2,7%, y probablemente eso ahora esté bajando. Bueno, y una comparación que también seguramente ahora se esté alterando, pero solíamos hacer porque se cumplía así. Comparamos nosotros el presupuesto de Cava con 3 millones de habitantes y 37 hospitales, con el de la provincia de Buenos Aires, con 80 hospitales y 15 millones de habitantes, y eran prácticamente iguales. Y después una cuestión más que también se suele decir, que es así. Se calcula que el 30% de ese gasto se va en medicamentos, que ahora que encima le liberaron, no hay más control de precios, están cobrando 3 y 4 veces más que en cualquier otra parte del mundo, acá en Argentina. Bueno, ese gasto podría reducirse con una estrategia de nombrarte camarero. Producción pública de medicamentos y vacunas, está demostradísimo, hay en Argentina lugares que producen desde hace muchos años, que por ahí no podrían producir los medicamentos de última tecnología, más caros, pero sí los que cubren la mayoría de las patologías crónicas que tiene la gente, la metformina, los sartán, eso podría ser perfectamente. En general las patentes están vencidas, así que no habría problema con eso. Pero bueno, hay una ley de producción pública de medicamentos que intentaba darle coherencia a todos esos laboratorios, que algunos son de los municipios, otros de la provincia, otros de las universidades, otros de las Fuerzas Armadas, como 30 en todo el país. La idea de esta ley era de organizar todo eso y que fuera una cosa más racional. Primero que se habilitara los requisitos de ANMAT para que pudieran tener circulación en todo el país, cosa que no existía. Y segundo, bueno, si vos te dedicás a producir los sartán, vos haces eso, yo me ocupo de la metformina, porque eso tiene una lógica que vos no podés estar parando la máquina y cambiando de metformina a los sartán, porque tenés que hacer todo un proceso de limpieza, qué sé yo, que si vos especializás un laboratorio en una cosa, otro en otra, eso permite tener mucha más racionalidad en la producción. Bueno, esa ley salió por prácticamente unanimidad en el Congreso, pero demoró 10 años en reglamentarse. 10 años. O sea, prácticamente cuando ya el gobierno de Cristina estaba terminando, ¿qué pasó? Lo Macri, todo para atrás. Y todo lo que era la idea de producción pública de medicamentos. O sea, no se le asignó por la ley está, no se le asignó recursos. Exacto. Y se impulsó políticamente esa era la decisión de articular los asignar el recurso para que puedan comerciar a la altura de lo que exige el mar. Este cuadrito no sé si lo van a llegar a ver. Tiene que ver, no sé si lo alcanzan a ver, insisto, con esto que les decía de la comparación entre Cava y conurbano.
fíjense, ahí están los totales, ¿no? 29 millones, 29.000 millones en Cava y 31.000 millones en 24 partidos de conurbano. Este es lo que gasta per cápita Cava y el conurbano. Esto es lo que dijimos al principio de fragmentación y desigualdades que vienen de esa fragmentación. Bueno, esto es un detalle de lo anterior. Después igual esto lo van a tener, así que no me voy a olvidar. Este es otro cuadro similar donde habla de gasto de cada municipio. ¿Qué? Espera, Pablo, volvé a la anterior un cachito. La primera. No, la anterior. El primer renglón que decía, a eso me refería. La que le sigue. Eso. Los hospitales y centros de salud del conurbano realizan 5 veces más consultas que los de ciudad, Sí, con 1/3 del presupuesto. sí. Nada, ya me deprimí, seguí. Bueno, esa es una comparación de 24 municipios del conurbano. También está el gasto total, el gasto per cápita. Y también es expresiva de estas desigualdades de las que hablamos, ¿no? Pensé que algunos municipios están 22, mientras otros están en 4. Esto podrás poder. Esto es expresión de, yo diría, el macrismo en Cava. Fíjense lo que se gastaba en salud en el 2010, creo que este es el porcentaje, sí, porcentaje del gasto total. No se ve, ¿eh? Bueno. Porque sí, 2010, porcentaje del gasto total del municipio de La Cava, lo que se asigna a salud, 21% en el 2010. Ahora en el 2022, es el último dato que yo tengo, 16,9. Esto es efecto Macri. Bueno, vamos a ver cómo llegamos un poco a esta situación haciendo un poco de historia. Habrán escuchado hablar de un Carrillo. sí. Carrillo era un médico santiagueño, que fue el primer ministro de salud de la Argentina, que aparentemente en una conversación con Perón, no sé si Perón le dijo a él o él le dijo a Perón, ¿cómo puede ser que tengamos un ministerio para las vacas y no tengamos un ministerio de salud? Y una de las cosas que enseñaba Carrillo es esto, de que frente a la miseria y la pobreza, las bacterias como causa de enfermedad son unas pobres causas. Con lo cual, todos nosotros estamos obviamente de acuerdo. Pero, una advertencia. Porque muchos usan el Carrillo para decir, bueno, el sistema de salud no importa. En realidad, la salud se resuelve en otras áreas del gobierno. Bueno, Carrillo decía eso de las pobres causas, pero además se ocupó del sistema de salud. Y durante su gestión, que fue durante bastante pocos años, de 46 a 54, bueno, reconoció el rol central del Estado en las políticas sanitarias. Se pasaron de 66.300 camas a 132.000, se construyeron 234 nuevos hospitales, 50 institutos, se creó la primera empresa estatal de batería. Todo esto también era Carrillo.
Y es importante rescatar este aspecto de Carrillo también. Y más para nosotros que somos trabajadores de la salud, tenemos que saber que, bueno, sí, es cierto que hay que, para resolver los temas sanitarios, como también en la clase anterior, hay que actuar sobre la vivienda, sobre la voluntad, sobre la condición de trabajo, etcétera, alimentación, etcétera, etcétera. Pero también hay que actuar sobre el sistema de salud para que respuesta. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice mejor prevenir que curar. Sí, mejor prevenir que curar, pero la película ya está empezada, chicos. Entonces, nosotros necesitamos prevenir, pero también necesitamos curar porque hay mucha gente que ya está tronada. Y necesita que cuando va al hospital se le dé una respuesta de acuerdo al problema que tiene. Para eso vamos a revertir todo lo que dijimos al principio, fragmentación. ¿Entiendes? Bueno, tuvo resultados, ¿eh? Se subió la esperanza de vida de los argentinos, se bajó la mortalidad infantil, se bajó la mortalidad por TDC. O sea, Carrillo demostró que el Estado, ocupándose de la salud, podía tener efectos. Por eso planteamos que de alguna manera lo que hay que hacer es volver a Carrillo. Lo que no quiere decir descuidar que hay otras áreas del Estado que tienen que ocuparse también de mejorar las condiciones de vida para que la gente no se enferme, no se enferme tanto. Pero también, esto que decía, cuando se enferman, además, la prevención. Bueno, hay un autor que se estudia mucho, que es Kaplan, que habla de niveles de prevención. Entonces está la prevención primaria, la secundaria, la terciaria. O sea, siempre de la prevención se trata de evitar el daño. Pero cuando de evitar el daño mayor, o sea, cuando vos ya estás enfermo, intervienen los otros niveles de prevención, no solo la primaria, para curarte, para rehabilitarte, etcétera, etcétera. O sea, todo es prevención. Bueno, esto que había armado Carrillo empezó a desmoronarse con la Libertadores. Que viene una misión de la OPS, creo que era, esto lo cuenta Robert mejor que yo, que dijeron, bueno, ¿cómo? Ahí está la cita del texto de Robert que habla de esto. Y también, bueno, para tener una perspectiva más internacional de todas estas reformas neoliberales, un texto, y está el documental también en YouTube que recomiendo, de Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock, que permite también entender que esto que nos pasó a los argentinos no pasó solamente a los argentinos, pasó prácticamente en todo el mundo. Bueno, entonces la idea era desarmar lo que había dejado Carrillo, y eso fue la descentralización, la introducción de los hospitales a mí. Fue durante la dictadura blanca la creación de la ley de obras sociales, que en realidad fue una concesión al sector bandolista de la CGT para quitarle fuerza a la CGT de los argentinos, que era el sector de la CGT, que la CGT se peleaba contra la dictadura, con cosas que lamentablemente se siguen repitiendo. Bueno, estas reformas neoliberales tuvieron resistencia, aunque no tuvieron resistencia, especialmente de los trabajadores del Estado, que éramos los principales afectados, y también de la gente, porque la gente de los barrios, que ya estaba empezando a organizarse, organizaciones piqueteras y demás, también se da cuenta de que van a la salita del barrio y no tienen respuesta, van a la hospital municipal, no tienen respuesta. Entonces, algunas organizaciones, inclusive del presidente, tomar el tema de la salud también como parte de sus agendas. Bueno, la CTA, que es un elemento
la EMEN, organización sindical de nuevo tipo, que lamentablemente después se dividió y por suerte ahora está volviendo a unificarse. Esto que decía antes, bueno, no solo los trabajadores, sino también las organizaciones sociales. Acá les decía que aparecía yo en una foto en una movilización, es cierto, miren, este era yo, flaquito, no comía bien, ¿sabes? Y fíjense que los profesionales éramos algunos, no sabían, muchos no sabían, pero la gente del barrio sí sabía. Éramos más ellos que nosotros, las movilizaciones en defensa del hospital, que muchas veces en defensa de nuestros salarios, etcétera, etcétera. La gente de los barrios participaba. Bueno, y un poco eso, todos esos procesos de resistencia tuvieron cierta acumulación, cierta convergencia. Además se dieron también procesos de resistencia similares en otros países de América Latina, que se pensaron, por ejemplo, en el Foro Social Mundial. No sé si algunos de los más viejos se acuerdan de esas cosas. Pero también acá en Argentina armamos el Foro Social de Salud. Era nosotros decíamos, un colectivo de colectivos, donde estábamos los trabajadores de la salud, profesionales, no profesionales, donde estaban las organizaciones de pacientes, donde estaban los académicos de las universidades, de las carreras vinculadas a la salud, donde estaban las organizaciones de discapacitados, donde después también se amplió a fuera de la salud y medio ambiente, porque se acercaron unas organizaciones ambientalistas, y eso, bueno, tuvo alguna importancia y una movilización que era bastante importante del segundo foro, que fue, si no me equivoco, en el 2002, que articulaba todas estas organizaciones y todas estas resistencias. El otro día escuché en la radio a Horowitz, no sé si lo conocen. ¿Bien? Alejandro Horowitz. Bueno, es un tipo que escribió un libro que ya es un clásico, se llama El Cuatro Peronismos, una revista política muy interesante, que el otro día explicaba algo que, bueno, en lo que yo coincido plenamente. Hay cierta tendencia de las estructuras políticas a, de alguna manera, apropiarse de los procesos sociales, personificarlos en los líderes y decir, bueno, el kirchnerismo hizo una serie de cosas, es cierto. También es cierto que el kirchnerismo fue un grupo de políticos encabezados por Néstor Kirchner que pudo hacer una lectura de lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento y lo que estaba reclamando la sociedad en ese momento. Y que sin ese proceso social previo no hubiera sido posible. ¿Entiendes? Bueno, esto es un poco ese proceso social que se venía dando todo ese tiempo. Bueno, con el tema de la participación es también otro de mis temas favoritos, entre comillas. Recuerden que al principio decía tres males: financiamiento, fragmentación y la falta de participación en las decisiones. Que no solo debería ser de los trabajadores de la salud, que la verdad que tenemos bastante poca participación en las decisiones, sino también de la gente, de los usuarios. Porque muchos se llenan la boca con el tema de la participación comunitaria, pero muchos funcionarios, cuando le hablan de participación comunitaria, solamente piensan en convocar a la gente del barrio para que colabore con las campañas de cacharreo, por el dengue, de los promotores de salud, pero promotores de salud a los que en general se los tienen como voluntarios, o se trabaja con la gente de los llamados planes sociales.
Pero la verdad que los promotores deberían ser agentes sanitarios, trabajadores estatales con plenos derechos reconocidos, obra social, acuerdo migratorio, estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Si son tan esenciales como todos consideramos que son, en el sentido de, bueno, por provenir de los propios barrios, articular la respuesta de los efectores sanitarios con el barrio y demás, bueno, deberían ser trabajadores del Estado reconocidos. Y de hecho hubo una ley, que también lamentablemente todas estas leyes piolas se dan sobre el final del gobierno progresista. Y entonces el que viene después lo borra. Pasó con los promotores de salud, que había una ley de un diputado del Movimiento Evita que proponía que se incorporaran a la planta de la provincia de Buenos Aires. Cuando vino Vidal, vetó 3 artículos de la ley, creo que eran justamente los 3 que hablaban de esto de la incorporación a la planta estatal. Bueno, esto que les decía, mano de obra barata, pero participación en las decisiones, consulta de, bueno, ¿qué opina el barrio de cómo está funcionando el centro de salud? ¿Qué opina el barrio de hasta dónde deberíamos orientar la política? Y lo mismo pasa con los trabajadores. A nadie le preguntan, bueno, ¿qué te parece? En general, no existe. Entonces, se da lo que yo llamo una participación popular subordinada. Subordinada a lo que dicen los que supuestamente saben. Y esto es un texto de un libro de Robert, que es muy interesante lo que dijo. Es esto que yo le decía de, bueno, la participación también de los trabajadores. Se los voy a leer. Dice, los modelos de gestión tienen que ser participativos. ¿Por qué? De alguna forma hay muchas perspectivas nuevas que nos indican que no es posible imaginar modelos de participación de la gente donde los trabajadores y profesionales de la salud no participen. En un modelo de gestión que expropia la responsabilidad y la autonomía de los trabajadores, estos trabajadores estarán naturalmente propensos a expropiar la autonomía y la responsabilidad también de la población. En el modelo de gestión que expropia a los trabajadores, el protagonismo como sujeto del proceso de trabajo, estos trabajadores se expropian a la población del ser sujeto del proceso de salud enfermedad. No hay manera de reforzar la idea de participación si esta idea no permea al mismo tiempo la forma de relación entre los servicios de salud y la población, pero también la forma de gestión interna de los servicios de salud. Y otro debate que, por lo que yo sé, bueno, esas reuniones del foro de las que había antes, también, como se daban en el marco de la Asociación Mundial y demás, también teníamos, cuando se hacían los encuentros anuales, invitados internacionales. Y recuerdo un compañero de Brasil que nos explicaba, bueno, cómo iba a ser el proceso de la reforma sanitaria en Brasil, y decía que a ellos se les había presentado la misma directiva que en ese momento se daba en las organizaciones sociales argentinas. Porque muchas organizaciones, y esto es algo que sigue en debate, y es entendible el debate, pero planteaban que, bueno, que como el Estado no aparecía, lo que había que hacer era reemplazar el Estado con la organización popular. Entonces había que hacer botiquines, había que hacer salitas. En realidad, si uno conoce la historia de la mayoría de los centros de salud que hay en la provincia de Buenos Aires, empezaron así. Empezaron con un vecino que ponía la casa, una enfermera voluntaria que iba a tomar la atención, después por ahí enganchaban un pediatra, iba también al principio de manera voluntaria, conseguían donaciones de algún laboratorio. La mayoría de las salitas empezaron así. Después, bueno, los vecinos organizados, reclamaba el Estado al principio, bueno, hacerte cargo de pagar los sueldos de los trabajadores, y ahí se fue armando. Y en algún momento el Estado entendió y
Así que de alguna manera era retroceder, era volver a empezar algo que ya estaba. Otra cosa que dice Walsh es esto de que las clases dominantes pretenden que no tengamos historia, ¿no? Todas las luchas empiecen de cero. Bueno, hay que recuperar un poco la historia de procesos de lucha. Entonces este compañero brasileño nos decía, nosotros nos planteamos esa disyuntiva, ¿se trata de reemplazar al Estado o se trata de emplazar al Estado para que cumpla lo que tiene que cumplir, para que garantice los derechos de salud por la población? Y ellos se daban cuenta de que si ponían la energía de la organización en función de reemplazar al Estado, primero que era imposible, que bueno, vos podés reemplazarlo en cosas elementales, pero no podés desde la organización popular un automógrafo, ¿no? O hacer una cirugía importante. Entonces, primero que no es posible, y segundo que esa energía, si va para ese lado, se resta a la verdadera pelea que sería lograr que el Estado garantice el derecho a la salud. Digo que esto es complejo porque, por supuesto, los compañeros también te dicen, pero nosotros no podemos esperar que todo eso que vos decís, que es muy lindo, pase. Mientras tanto, tenemos que resolver los problemas de compañeros en el barrio. Y eso es cierto, pero bueno, hay que buscar un equilibrio, que por ahí hacer eso, pero sin perder la perspectiva de hacia dónde tenemos que ir. ¿Entiendes? Bueno, este es Armando de Negri, nombre de Sánchez. Bueno, estas son algunas cosas que en realidad ahora me quedó incompleto porque acaba de revelar uno de sus objetivos también desde el punto de vista sanitario. Pero esto por lo menos es lo que decía en el programa de respecto a la salud. Bueno, seguir desfinanciando el sector público, privilegiarlo y generar clima para los negocios, porque la gente misma piense que es mejor lo privado, mal. Avanzar con la lógica de los seguros. Antes, cuando yo no me acordaba el nombre de las ART, alguien apuntó aseguradoras. Este fue un tema. Durante el gobierno de Macri se impulsó lo que se conoció como la CUS, Cobertura Universal de Salud, que tampoco es algo propio de Macri, es un proyecto que también viene de la mano de un documento del Banco Mundial que se llamó Invertir en Salud. Que la verdad que uno leía el título y ingenuamente podía pensar que el Banco Mundial estaba recomendando a los estados que había que invertir más dinero en salud. No, no era eso. Era el Banco Mundial recomendando a los privados que el campo de la salud era un buen negocio para invertir y hacer mucha plata. Entonces, ¿cómo se lograba eso? Bueno, con la lógica del seguro. ¿Qué implica la lógica del seguro? Implica, bueno, como el seguro del auto, ¿vieron? Nosotros te cubrimos, hacemos un contrato, una póliza, y te vamos a cubrir esta cosa que están todas en el contrato. Mientras vos te ajustes a eso, está todo bien. Ahora, si necesitas algo que no está, como por ejemplo, qué sé yo, te cubrimos 2 traslados en el auto. La tercera, si te pasa, lo tenés que pagar vos. Bueno, imagínense, en Colombia nos contaban, bueno, el seguro te cubre el Papá Nicolau, ¿no? Te detectan un cáncer, el tratamiento del cáncer ya no te lo cubrimos con el seguro, tenés que pagarlo vos. Yo me lo días internacionales de terapia intensiva y unidad con área, las prepagas no pueden superar entre los 20 y los 30 días. Eso la gente no lo sabe. Es esa lógica. Ahí Porque requiere. hoy la realidad, el avance de la medicina no es tan anormal que puedas estar 30 días en terapia o 30 días en unidad horaria. ¿Entendés? Claro. Yo no tenía idea que todo el mundo la categoría en particular para estar en una terapia intensiva. Bueno, ahí recomiendo otra película que también lo encuentran en YouTube, pero si no, después les mando el título para que lo puedan bajar. Por ahí esta sería bueno que la pudieran jugar.
que se llama Sitco. ¿Cómo? Es Sitco, de Michael Moore. SICKO. Sí, que comparan los distintos sistemas. Claro, compara el sistema de salud yanqui con el cubano, con el francés, con el canadiense, con el inglés. Bueno, el sistema yanqui es un sistema basado en seguros. Y ustedes ven ahí descarnadamente lo que eso implica. Ahí también habla de la alimentación en las escuelas, ¿en esa? No, No. habla básicamente de salud. Pero bueno, también muestra cómo los yanquis, después del 11M, a los trabajadores que habían trabajado en el rescate de las víctimas, qué sé yo, que habían terminado todos con problemas pulmonares, como que habían aspirado el polvo, qué sé yo, arreglate. Gente que tenía un seguro, qué sé yo, y muestran cómo los auditores están pagados para denegar sistemáticamente las prestaciones aun cuando el paciente lo necesite y aun cuando ellos se le vaya la vida. Bueno, todo eso está espectacularmente descrito en esa película, y además lo compara, bueno, con el sistema cubano, con el sistema inglés, hay cosas interesantes y hasta graciosas. Sí. Me quedé pensando con Carrillo, que fue mejor en los escenarios, ¿no? El primer ministro de Salud, y todo lo que hizo. Pero para pensar un poco en ese mejor de los escenarios, ese escenario ideal, tengo un par de preguntas que no me quedaron claras no me quedan claras de la historia. ¿Por qué él termina renunciando? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasó que no se pudo profundizar en ese gobierno de Perón? ¿Qué problema económico hubo? Si lo hubo, que hizo que todo ese proyecto enorme y hermoso de salud se empiece a decaer. Lo principal que pasó fue la Libertadores. Eso fue lo principal que pasó. O sea, el deterioro no empezó con el peronismo. Más allá de que algunos dicen que el primero y el segundo gobierno el segundo no fue tan bueno, qué sé yo, pero más allá de eso, el deterioro franco empezó con el Libertadores. Y hubo decisión política para que eso se deteriorara, porque no. Eso era, obviamente, si vos tenés salud de calidad gratis, ¿para qué vas a pagar? Qué fácil. Eso había que destruirlo. ¿Y el renunciamiento de Carrillo? ¿Se sabe? Ahí hay distintas historias, yo la verdad no sé cuál es la verdadera. Cuando Perón empieza a enfrentarse con la iglesia, Carrillo católico, no lo sé. Hay una película también, se llama Ramón Carrillo, el médico del pueblo. ¿Cómo? Perdón, Ramón Carrillo, médico del pueblo, una cosa así. Que se puede encontrar. Bueno, entonces, avanzar hacia la lógica del seguro, Pregunta. sí. Ahora, porque ya juro que ya estoy desactualizada. ¿Este hombre logró ya reducir el PMO? O sea, sé que estaban en eso. Y segundo, ¿no se supone que las prepagas y obras sociales sí o sí el PMO lo tienen que cubrir? Bueno, mira, Sonia, yo te diría primero que O sea, esto que porque hablaba antes sé de que estaban en eso. esto que hablaba pero antes no. de que las leyes en los municipios no se cumplen y a veces en la nación tampoco, bueno, esto es así. A ver, la Constitución en el 14 bis habla de un montón de cosas que supuestamente son derechos, nadie se ocupa de que se cumplan. Porque bueno, también nos enseñan algunos que los derechos también hay que pelear para que se cumplan. No, está bien, pero iban a reducir la cantidad de Bueno, prestaciones, a ver, de puede la ser, misma forma puede que ser, en puede ser, porque hay- en a ver, PAMI esta redujeron todo lo última que medida redujeron. de que solamente te van a hacer el descuento si el médico está en la cartilla, apunta un poco a eso, a reducir las prestaciones. Bueno, Tengo una pregunta. sí. Cuando vos decís el tema de los seguros y demás, yo no estoy segura, pero ¿vieron el tema del plan Nacer que después hizo el programa SUMAR? Eso yo nunca termino de entender. Si tiene que ver un poco con la lógica de si
ya te digo que sí. O sea, es como que vos tenés, reconociendo, al menos en la teoría, la cuestión de la gratuidad y la provisión de servicios, y como que vos tenés a modo de seguro ciertas prestaciones priorizadas para una población nominada. Claro, hay una intervención de Robert también que yo tengo el audio, Que hace referencia al plan SUMAR. que hace referencia a cómo el Sumar y el Nacer fueron decisiones del Banco Mundial para ir introduciendo la lógica del seguro en el sistema de salud. Y que dijeron, empecemos con los niños porque ¿quién va a decir que no? Y que está el tema de la mortalidad y todo eso que así empezó, claro. Claro, y es introducir lógica de mercado, entonces hay que aumentar la facturación. Pero mi pregunta es, ¿no? En todo este derrotero, digamos, que vos vas contando, porque encima está esta cosa de que viene un macrismo, otro movimiento, viene otra vez una derecha, entonces es como muy jalonado, muy complejo. En términos como de cuestión concreta, ponerle en la gestión del hospital y eso, ¿mejoró algo o no? Porque así como la vez pasada se marcaba en un punto favorablemente. ¿Qué cosa el tema- decís? ¿El Nacer y el Por Sumar? ejemplo, el Nacer Sumar, así como se valoraba de alguna manera el material, que nada resuelve, porque no son cuestiones estructurales y aunque las pretendieran estructurales, vienen después y te las vuelan. Entonces, es complejo, pero digo, por ejemplo, eso no les cambió nada. Mirá, sobre el remediar hay una entrevista No, por eso, pero el a Sumar, Fidel Ferrara, del Sumar puntual. lapidario. Remediar porque implicaba deuda externa, porque había una cláusula que impedía adquirir los medicamentos de remediar en los laboratorios públicos, ¿Había hecho una cláusula qué? que impedía proveerse de los medicamentos en los laboratorios públicos, comprar solamente el sector privado. Pero bueno, Dejando el remediar, ¿eh? dejando el remediar. Pero al principio funcionó bien. Bueno, de la nada, tener algo es como decimos siempre, sí. Los centros de salud, A ver, en el centro de salud, Por eso te pregunto, el En el Nacer centro de también salud. fue a partir de la crisis del 2001. en el centro de salud para el vecino, si el médico está contratado en regla, si está por monotributo, bueno, está el médico, antes no estaba. Y pusieron una farmacia donde la gente retiraba en forma gratuita. Sí, que no cubría todo, Al principio que funcionó faltaba, bien. qué sé yo, pero ¿Y el que Sumar? contra la nada era ahí. ¿Cómo? Mi pregunta es del Sumar puntual. No conocen. En tu Yo, hospital, a por ver, ejemplo, no tenía convenio con sí, alguna. con el Sumar, sí, Ah, tenemos que sumar, hacer, pero la verdad, primero, esto que digo de introducción de lógica de mercado, sí. ¿no? De que, bueno, los fondos que se reparten del Sumar son de los servicios directamente afectados, por ejemplo, a la eso depende de lo que se convenio. Bueno, por eso. Hay como mucha libertad para que cada uno convenga como se encanta. Entonces hay muchos lugares donde se reparten entre un grupito pequeño de trabajadores, tanto administrativos como profesionales. Y vos decís, bueno, pero vos hiciste una cirugía, pero si no está el tipo de limpieza que tenés que ir, no podés hacer la cirugía. Eso tendría que repartirse, como se reparte el SAMO en Provincia de Buenos Aires, en partes iguales entre todos los trabajadores. Bueno, el Sumar tiene estas cosas. Y después, si vos me decís, gracias al Sumar, la situación en el hospital Alén, que antes estábamos en crisis, mejoró sensiblemente, bueno, es lo que te decía, lo estamos haciendo fue no logramos cubrir. ¿Esto es de ahora o es de hace muchos años que lo están haciendo esto práctico? Esto es de ahora. De ahora. No, por eso, sí. Es que es muy complejo en este país hacer un análisis mínimamente más general, porque tenés que especificar de qué momento es recto y explicar el antes y el después. No, sí. Pero te quería preguntar porque siempre me queda como esa cosa sin terminar de entenderlo de ese modo. Sí, Gracias. yo te diría que no, muy implicado. Se supone que las prestaciones que incluye el Sumar, previamente a la existencia del Sumar, deberían hacerse igual, Sí, por eso, es un incentivo. Pero es complejo porque vos lo pensás en términos de qué quiere decir, que no se hacían o que se están estimulando a que sea. Bueno, dentro del proyecto de mi ley, avanzar con la precarización,
Eso están las ley bases y también la salud pública, los glifosados, el megaga, una parte, etcétera. Y ahora podemos agregar que eso no lo puse en la diapositiva porque es como más reciente, pero que tuvo que ver con la crisis en una parte, esta revelación de que la intención es que todos estos hospitales que siguen dependiendo de la nación, o sea, completar la descentralización que empezó Menem. Bueno, Kicillof, para hablar de algo distinto, y hay que decirlo también, me parece. Incorporación de personal y de precarización, especialmente durante la pandemia, pero siguió después. Por ahí hablaban de los residentes. Bueno, tenemos en Provincia de Buenos Aires un nuevo reglamento de residentes que además le reconoce aportes jubilatorios, cosa que no tenía, y que establece que las guardias son de 12 horas y limita la cantidad de guardias que pueden tener en la semana. Eso existe en la ciudad de Buenos Aires, pero no sé qué. Bueno, la provincia en general se está cumpliendo. Sí, sí. Sí, la ley, lo que es la vida del residente, el primero, segundo, tercero y cuarto, está estructurado y organizado en el Comité de Docencia de la Ciudad de Buenos Aires. Y dice, no más de 36 horas semanales de guardia. En la ciudad se hace un guardia de 24. Son 24, 12 de descanso y ahí puede hacer 12 más. Agarró un residente de cualquier año, primero, segundo y tercero. No baja de 3 o 4 guardias por semana. Pero nunca en ningún lado eso lo puede acceder como residente. Pero yo te digo, Sí, no, sí, por eso nosotros discutíamos con el servicio de cirugía del hospital. Sí, ni hablar. Como si fuera algo, dijimos, nosotros vamos a defender la mala praxis de las primeras 36 horas de guardia. La del resto se hacen cargo de el servicio. No, pero por ejemplo, nosotros en tu proceso de lucha reciente en el Hospital Pena hemos ido a hablar con el CODEI pidiendo leer las situaciones y el CODEI de Pena dice, no sé dónde está. No, sería muy particular el señor del CODEI de Pena. A la Secretaría de Salud, donde está estipulado hace años cómo está estructurado la residencia y cuáles son los derechos y las obligaciones de un residente. Pasa que nadie la cumple, porque esa es la mano de obra barata del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El área programática. Además, disculpen, ¿no? Pero hay otra cosa que me parece que es importante también señalar como diferencia. La fragmentación que hay en el mecanismo profesional en Ciudad de Buenos Aires. Monstruoso. Los enfermeros están considerados como Gremial. profesionales. Claro, vos tenés una organización por cada profesión. Claro, una asociación de médicos municipales del programa que es exclusiva para los médicos, cuyo presidente en este momento dirige también la Universidad de Buenos Aires. Tenés otra de los enfermeros que están peleando para que los nombres profesionales Sí, están como para que los vuelvan a poner, porque estaban. Es vergonzoso. Eso es repugnantemente vergonzoso de los enfermeros. Que no es una pavada, porque tienen un seguro muy bajo y cobran como un 30% menos lo que debe cobrar un enfermero. Realmente es tremendo. 1.500 pesos por hora. No, la verdad que no conozco, no sé cuánto cobra un enfermero. 1.500 pesos la hora. Bueno, ahora que lo saben. Pero hace años. El área programática, 1.500 qué? el área programática no existe más de la ciudad. No, no puede ser. Y esto es la Desde hora. que la parte central del gobierno de la ciudad elige a los profesionales que van a cubrir los cargos en los centros de salud, el encargado de eso es el jefe del hospital italiano de atención primaria. El hospital italiano es atención primaria, institución privada, atención primaria que se creó en el mundo para los lugares aislados, plena capital federal, más que mano de obra barata no hay. Van a cubrir cargos de pediatra, de clínico y de tocoginecólogo, elegidos en forma directa desde el área central. Las áreas programáticas, que son fundamentales para relacionar el primer y segundo nivel de atención, no existen más. No existe más, se destruyó el plan de área programática del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que más centros de salud y más hospitales tiene, por la cantidad de habitantes que tiene. Tal cual. Bueno, volvamos a Kicillof. Otra cosa que pasa con los presidentes es que
esto también es un reclamo histórico nuestro cuando fuimos residentes. Vos terminabas la residencia y sobre todo en el caso de las profesiones no médicas, era vuelve al punto de partida, vuelve al casillero de la obra. Tenías que empezar de cero de vuelta. Ahora están incorporando casi todos, no son todos, pero casi todos los residentes que egresan del sistema. Antes entraban, para entrar tenías que ser médico y entraban por la guardia. Las únicas vacantes que se cubrían eran las de guardia. Así los superiores externos se fueron 10 más. Bueno, están entrando todos los años los residentes que terminan, buena parte de ellos ingresan y se quedan. Sí, algo que también veo que en provincia se mantiene la carrera profesional hospitalaria, que en los municipios no mantiene el ingreso al servicio por concurso. Están con el rumor fuerte que corren que vayan a la rendición, ¿no? No, tal cual. Incluso aquellos municipios que hay una decena o un poquito más, como el de Lomas de Zamora, que tienen ordenanzas que adhieren a la ley de carrera provincial. Y no la es así. Bueno, y algunos, la política salarial, que bueno, no es maravillosa, estamos lejos de resolver los problemas que tenemos, no recuperamos jamás los 40 puntos que perdimos con Vidal, pero por lo menos nos seguimos bajando, estamos ahí con la inflación. Y algunos pasos tímidos a mi gusto hacia la producción pública de medicamentos en la provincia, que aparentemente la legislatura actual no tiene muy buen programa. Iba a preguntar porque todo lo que es medicamento bajo costo llega a salas, es una manera de complementar lo que el remediar también aporta. Bueno, ante la nada, bien. No, pero vos imagínate que si el remediar lo abastecieras con producción pública, gastarías mucho menos de lo que gastas. Porque bueno, va a haber una clase sobre la producción pública, no quiero adelantar, pero la diferencia entre lo que sale cualquier medicamento genérico del laboratorio argentino más barato es muy superior a lo que sale producirlo a nivel del Estado. Bueno, eso ya les digo, lo vamos a ver en la clase dedicada al tema. Esto de la participación, bueno, por lo menos durante COVID hubo la apertura de espacios de participación hacia los sindicatos que funcionaron durante la pandemia. Y hay también, bueno, hubo también en algún momento un proyecto de ley de la diputada Lucía Portos, que proponía crear consejos populares de salud con participación de usuarios, trabajadores, a través de sus organizaciones, similar al que tiene el sistema brasileño, y que bueno, lamentablemente quedó no llegó. Pero digo, uno lo dice y dice, este tipo está diciendo cosas que son utópicas. Bueno, no están utópicas. La ley de salud mental establece instancias donde están representadas organizaciones, academias y demás, por eso es una ley tan compartida. Claro. Y llegan estos gobiernos y nos llaman a sesión, entonces se juntan por afuera, o sea, es esa tensión permanente que a veces está más tirante. Te lo he dicho. Bueno, esto son algunas cifras que muestran, digamos, esto que decía de la política salarial del gobierno de Kicillof versus el de Vidal. Esto de naranja son los salarios, lo blanco es la inflación. Este es el periodo de Vidal, obviamente, la inflación. Ahí fue donde perdimos. Y ahora, bueno, no es que estamos bárbaros, pero por lo menos estamos más. Esto también es otra cosa que le decía de la incorporación de los residentes, y también hubo muchos pases a planta sigue habiendo. Porque bueno, esto también hay que decir que vos en general se puede, pero venimos de tan atrás.
Bueno, fíjense la cantidad de ingresos al sistema de salud durante la época de Vidal, fíjense durante la época de Kicillof. 1500, 2330 y 1735, en los años 2021, 2022, 2023. Ese número de 1700, que hay vacantes que no se cubren. No, es lo que acabo de decir. Avanzamos más profesionales. Avanzamos, pero estamos tan atrás y aparte, bueno, los salarios también te impiden cubrir esos cargos vacantes, porque por ahí está el cargo, pero no hay interesado. No es interesante, eso también pasa. Bueno, esto es en el 2024, inflación, la DI 471 es lo que está en rojo, que es la carrera profesional, y lo que está en verde, no, bueno, lo que está en verde es la carrera profesional con una bonificación que vimos este año que se llama por trayectoria formativa. O sea, todos los compañeros que tienen una residencia completa en la provincia de Buenos Aires, en nación, en algún ámbito privado con convenio, se les paga una bonificación que ahora en enero va a llegar al 40% del básico. Los que cobran eso, bueno, han logrado incluso estar por arriba de la inflación. Bueno, eso es provincia de Buenos Aires. Nación. En relación con la foto. Pero no es una que favorece. No, me río, ¿no? Pero vieron que la gente se pasa todo el tiempo diciendo, ay, son todos iguales. Yo siempre tengo que trabajar, son todos iguales. No, claro. Son todos iguales, ni todas las gestiones son iguales, ni los políticos son iguales, así que Por eso la decisión de incluir esas está bien. diapositivas. Y por eso me parece que eso que decíamos antes, de que cuando hablamos de algo también contextualizar el nivel de Estado de la universidad. Porque no es que te lo dice solo el que maneja el taxi, el que está en el colectivo, y yo, sino hasta los mismos compañeros. Dicen, ay, la mija, no, viste, yo no salgo, yo trabajo, yo saqué tan seguro. Yo no me meto en política. Claro, no. Bueno, un poco los límites de este proceso en provincia de Buenos Aires particularmente, que es la ficha presupuestaria, la declaración de la provincia, y por la negativa de generar fondos y más, pero además porque las políticas recesivas hacen que la recaudación caiga. Caer la crisis económica, caer la recaudación. Muchos vecinos lo primero que dejan de pagar son los impuestos policiales. Bueno, esto mismo, más desocupación, más gente que no puede seguir pagando la prepaga y más demanda sobre un sistema público que algunos estiman que es un 30% lo que está ganando en los últimos meses. Y después, bueno, esto que vimos al principio de la fragmentación, que una cosa es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en el nivel provincial, y otra cosa es lo que pasa en los municipios de la provincia de Buenos Aires, aún los gobernados por el yo doy el ejemplo de idiomas, los últimos. Bueno, lo de los consejos, ya lo dije. Bueno, también está de alguna manera incluido la cuestión de que, bueno, por supuesto que puede haber contradicciones entre usuarios y trabajadores. También la idea es que haya un lugar donde esas diferencias se puedan resolver. Y además no siempre la voz de la gente la verdad revelada. La gente también está de alguna manera operada por los medios y demás que por ahí les meten en la cabeza cosas que no son racionales de un punto de vista sanitario y eso que poder intercambiando con ellos, claro, no tiene sentido tener un tomógrafo en cada unidad sanitaria, por ejemplo. Si vos lo dejás, es aquello de, ¿cómo te fue con el médico? Me dijo que la nebulización está bien, pero no me dio nada, no me dio ningún antibiótico. Bueno, por ahí lo que necesitas es una nebulización. Pero bueno,
está instalado esto de que si el médico no te dio un medicamento, lo supo el médico. Digo, son cosas que probablemente haya que poder debatir. Bueno, nosotros, no sé si está dicho por ahí, nosotros proponemos, acá también el gobierno provincial hay una idea de marchar a un sistema integrado. Nosotros, desde el SICOM, por tradición y porque además también Alames suele defender, por lo menos en algunos países, Argentina también está este debate, integrado común y universal. El SICOM proponemos que tenemos que tener un sistema universal de salud, garantizado por el Estado. Ahora, entendemos que eso no puede ser tampoco un día para el otro, entendemos que hay que ir construyendo la viabilidad de eso. Pero pensamos que si uno pudiera articular las cosas que hoy están más cerca de articularse, que están de alguna manera en manos del Estado, o sea, bueno, el propio sistema público, integrando lo provincial y lo municipal, las obras sociales que son estatales, por ejemplo, el PAM, integrando mejor ese sistema que tiene más que ver con el Estado, se podría armar una especie de polo de demostración para mostrar que el Estado también puede ser eficiente en resolver problemas de salud, e incluso mejor que el privado, que además siempre tiene la lógica del lucro, donde te expones a la sobreprestación, porque factura, hacerte 27 estudios en que no necesites, o a la subprestación, porque por ahí te pagan por cápita, no te van a hacer lo que necesitas por más que necesites. Porque la lógica del lucro y la lógica sanitaria no se llevan. Bueno, el debate tiene que ver con que algunos dicen que la seguridad social es imposible marchar a la solución del tema como el que yo estaba describiendo. Bueno, es un debate. Las obras sociales. Robert por lo que nos explicaba que el origen de la seguridad social estaba en la Alemania de Bismarck y que era una manera de asegurar la gobernabilidad de las clases dominantes. O sea, los capitalistas necesitaban tener la clase obrera más o menos tranquila y darles un sistema de salud seguro, de una manera los trabajadores. Era una manera de asegurar la gobernabilidad. Hay otra cuestión que hay que ver en el proceso, el trabajo de Susana Belmartín, especialista de Rosario, que ya falleció, mostraba cómo las obras sociales se han ido convirtiendo en un pasamano de los recursos de los trabajadores del Estado hacia el sector privado. ¿Por qué? Porque al principio la mayoría tenían efectores propios. Acuérdense, por ejemplo, del movimiento bancario, inmobiliario. Bueno, hoy la mayoría subcontrata con el sector privado, con lo cual terminan pasando estas cosas. Esto claramente implica una multiplicación de estructuras administrativas. Si fuera todo un mismo sistema, no hace falta tantas estructuras administrativas. Cada obra social tiene lo suyo, y eso es gasto que se resta a la prestación de dicha. Otro debate que a veces se da con las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales, que en un encuentro de Alames nos planteaba, bueno, nosotros queremos tener nuestra propia obra social. Porque si yo quiero tener el derecho que tiene cualquier trabajador a tener mi obra social.
nosotros decimos, no, por eso hay que exigir es el derecho que debe tener cualquier ciudadano argentino, cualquier habitante en realidad del país, a que el Estado le garantice su salud. Bueno, todo un debate, porque además, otra característica del sistema de obras sociales, se habla del sistema solidario, es cierto que hay unos mecanismos para las prestaciones de alto costo, que se el juego por arriba, que se transfiere montos, qué sé yo, pero lo concreto es que no es lo mismo la obra social de camioneros que la obra social de Bueno, De OPP. claro, Sí, buscar con él. o la de ustedes. No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo la prestación que puede dar la UOM, los camioneros en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, que la que está en Jujuy. Entonces, eso de que es un sistema solidario, por lo menos habría que cuestionarlo. Y además está el otro fenómeno que se dio, que quiero que empezó con Caballo, que es el tema del descreme, la posibilidad de pasarse de tu obra social a otra, en general es a otra, una obra sí, se entiende. Claro, que lo que genera es que los que tienen mejores salarios se salen de la obra social y de las finanzas. En la ciudad de Buenos Aires se puede pasar. Así que bueno, nosotros somos críticos, muy críticos de las obras sociales. Además, con esto son por ahí cosas que podrían hacerse. Además, está demostrado, ¿se acuerdan de aquel cantito que le cantábamos en el antimacrismo, la CGT, poner la fecha a la puta que te parió, por el tema de que iba a venir el paro general, iba a venir el paro general, pero nunca venía? Bueno, cada vez que había posibilidad de un paro general, Macri habilitaba fondos de las obras sociales, el Estado no ha tenido mucho para las obras sociales, y a cambio de eso se guardaba el paro renovado por Y hace un año que le dieron una barrita de oro a cada uno, porque exactamente. Es más, cuando Macri le regala la la puerta cruz, de la casa se O hace. sea que usted estaba. Claro. cuando Macri le regala la cruz, los que estaban en el acto eran los muchachos de la CGT, que además recibieron en ese mismo acto un paquetito de guita, etc. Otro que no vengas más, si sabes cómo no. Ahí está, mira. Esto es de ahora, ¿eh? Bueno, lo que pasa que la última amenaza con esto del PMO, el descreme, las obras sociales y qué sé yo, es que, porque el tema es así, si ahora vos tercerizás el aporte a través de una obra social, o sea, lo tercerizás porque como trabajador te corresponde X obra social. Y de ahí, en realidad, esa obra social tiene un convenio con Swiss Medical o lo que sea, y depende de lo que sea tu salario, tenés que pagar más o no tenés que pagar más, si tenés un buen sueldo o no. Bueno, este fulano lo que viene diciendo es que ni siquiera va a tener que pasar por tu obra social o por la obra social que vos elijas, que directamente vas a poder elegir el prestador privado. Ahí los tiene agarrados el triple. O sea, por eso que el sindicalismo esté atado a las obras sociales, eso es lo que toda la vida Medes y COP, no está atado a una obra social y tiene más independencia sin la menor duda. O sea, bueno, una reflexión sobre esto, esto que dicen que las obras sociales en Argentina, sí, es más, cuando durante el último gobierno de Perón se intentó armar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que era bastante más avanzado que lo que se está hablando ahora, y otra le dice a Perón, y otra el ministro de Salud, le dice, sí, ya está, con la CGT hablaste, sí, los muchachos están de acuerdo, no, bueno. Los muchachos voltearon el Sistema Nacional Integrado de Salud. Los muchachos. Voltearon el Sistema Nacional Integrado de Salud. Fue la secretaria que se puso. El Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Sabes cuál es la torta que hay ahí para comer? De guita.
Bueno, pero a eso de que es imposible, porque la Argentina, qué sé yo digo, el patriarcado también tiene muchos años, también evidentemente es muy sólido, y dejamos de pelear el patriarcado por eso. Yo no, pero está todo el mundo, muchos diciendo que por culpa nuestra el feminismo Eso es cambiar. Y además, una cosa que está recontra demostrada es que los sistemas, y esto, bueno, vuelvo a 5, los países que tienen sistemas únicos de salud, sistemas universales, tienen mejores resultados sanitarios. Hay una autora que es Seriliar, que habla del sistema de salud de Estados Unidos y que explica estas cosas. Inglaterra tiene un excelente sistema de salud. Sí. Y eso que está bajo ataque desde hace muchos El años. famoso sistema de las 8 libras. De la Thatcher en adelante, Thatcher no lo pudo golpear. pero lo golpeó. Lo golpeó, pero después se recuperó. Sí. Muy poco. Hay otra película, Ningún medicamento sale más de 8 libras esterlinas. No, bueno. No te la podés creer. En 5 hay una escena que El es. menor de 18 no paga y el mayor de 60 no paga absolutamente nada. En 5 hay una escena que es fantástica. Lo que pasa es que Inglaterra es una colonia para afuera y es medio socialista para adentro. Sí, sí. Les voy a decir algunas cosas sobre eso. Sí. En 5 hay una escena que es fantástica, que es que, bueno, él va al sistema inglés, hospital, que yo, y ve cómo a un tipo le operan la mano y no le cobran nada. Cuando en Estados Unidos vos tenías que elegir cuál dedo te operabas, porque este te salía distinto. Es la operación que querés. Entonces el tipo dice, acá tiene que haber una trampa, Michael Moore. Entonces va y recorre todo el hospital, dice, acá tiene que haber una trampa, en algún lado tiene que estar la oficina donde cobran. Y encuentra una caja y dice, ¡ja! Pesqué, acá estaba. Entonces se acerca y dice, vengo a pagar. No, acá no cobramos. ¿Qué hacen acá? El paciente que se va de alta le dan plata para que pueda volver a su casa, para que pueda pagarse el colectivo, lo que fuera. Y lo que vos decís, los medicamentos tienen mucho 8 libras esterlinas, los menores de 18 los tienen gratis, los menores de 60 los tienen. Esa lógica sin pensar. Increíble. Bueno, ¿por qué sin pensar? A ver, ¿por qué no podemos? Ojalá que sí, Mire, bueno, sí. Hay una película, bueno, sí, nadie lo duda. Hay una película también que es muy interesante que se llama El espíritu del 45, de Ken Loach, que Esa muestra. es muy buena, conste Que que me la muestra recomendó muchas veces, es muy buena, muy buena. Está en YouTube también. Muestra el surgimiento del sistema de salud inglés. Después de la guerra, bueno, el candidato con más chance de ganar era Churchill, que era el que había dirigido la guerra, qué sé yo, exitosamente, bla, 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 bla. Ganan los laboristas, muchachos. Ganan los laboristas y dicen, si fuimos capaces de unirnos para derrotar al racismo, ¿por qué no vamos a ser capaces de unirnos para que todo el mundo tenga vivienda, salud, educación? Y ahí nace el sistema inglés. Vos lo escuchás. No hay un problema. Acá cambian, en muchos países del mundo cambian los presidentes o la política, ¿sí? Pero hay estructuras que son intocables en muchos países. En Argentina no pasa eso. Esto creo que tiene que ver mucho con la cuestión de que la Argentina carece de una burguesía nacional que defiende los intereses de su país. En Inglaterra hay una burguesía nacional muy grande, en muchos países del mundo y de Europa también. Entonces, en España cambia un presidente u otro. Puede haber modificaciones en cierto, pero la base fundamental no se cambia. Acá, cada vez que cambia un presidente, esto es un caos. Pero es un caos. Un caos. Bueno, Eso sería política de Estado. El National Health Service, que es el servicio de salud inglés, es el resultado de la posguerra, es el resultado de otra cosa Claro. que se olvidan muchas veces de mencionar, que es la existencia del campo socialista, que hizo que los capitalistas dijeron, bueno, pongamos la barra en remojo, le arreglemos algo, porque si no se viene el comunismo. Claro. Y de ahí surge el llamado Estado del Bienestar. De bienestar por mejor. No. El Estado del Bienestar, hasta la década del 70, funcionó y funcionó bien. Pero después Funcionó el neoliberalismo. especialmente, claro, después vino la crisis de los 70 y ahí empezó Thatcher, Reagan, nosotros lo tuvimos al innombrable.
A mí, bueno, hablando de películas, siempre me quedó como una sensación medio inafable, no conozco Canadá. ¿Se acuerdan la película de Invasión de Bárbara? Sí, sí, sí. Sí, pues sí. Y entonces, Bueno, es- Michael Moore también pasa por Canadá. Así que mirá. supongo que cuando uno mira con lupa o el detalle ahí siempre se va a comunicar también, puede ser. No, ¿Sabes obviamente. qué? Justo hoy vi un videíto muy cortito que anda circulando por las redes de el actor este de la máscara, que no me sé el nombre. Ah, el canadiense. Ese video es genial. ¿Lo porque- vieron hoy? No, no sé. Igual es un- Que le contesta a La Trump, madre, eh, me parece, sí. le contesta a Trump en el medio de una entrevista, un debate, qué sé yo, y realmente parece Carrillo, vos lo decís. Sí. O sea, defendiendo la injerencia del Estado en todo. Claro. Eh, Igual lo que tiene, que por ahí uno no tiene la letra chica, en el sentido que si yo hoy me voy sin un pasaporte, no sé, rojo, lo que sea, a Canadá, no sé si me caigo en la calle y me levantan, capaz que eso sí, pero si me desmayo ¿Qué en mi pasa- casa, qué pasa con el cobran migrante? $300 por una ambulancia. Claro. En este país no sé hoy, pero antes no te pasaba. En Hay Chile vos te tienen que dar una inyección y la tenés que pagar. No Hay sé una cómo. película que Sí, es sí, por sí. conveniencia que es tipos que se casan Sí, 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 bueno. para poder usar el sistema de salud. O sea, son matrimonios arreglados. Sí, sí, sí. Bueno. Y este Bueno, ¿cuál es la solución de Argentina? Migrar, chicos. Basta. Paremos con las utopías de Pablo. Pablo, si hay algo que tiene es que es muy positivo. Vieron que a todo te contesta y por qué no. ¿Y por qué no podemos pensar ese futuro? Pablo, lo adoro por eso. Él es positivo. Vos podés llegar... militaba en la Federación Comunista Mixta, militaba en la facultad. Tenía una novia, en la Fede. Me dijo, Pablo, los comunistas somos optimistas. Al poco tiempo me dijo, no sé cómo interpretar eso. No sé cómo interpretar eso, pero bueno, me quedó ese mandato de que hay que ser optimistas. Y de alguna manera lo completé con Gramsci, que dice que hay que ser optimistas, pesimistas con la inteligencia, porque uno mira, analiza y dice, estamos para el corchazo, pero optimistas con la voluntad. Sí, Benjamin dice que hay que organizar el pesimismo. También. Bueno, y esto también se lo copié a unos brasileños que lo citaron y me pareció fantástico. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Tenemos que saber bien claro qué es, hacia dónde tenemos que ir. Necesitamos resiliencia de la gente. Bueno,